Listo. Sí, está grabado. Sí, ya no vamos a Bien, bueno, pues proseguimos con los trabajos. La maestra Patia, la doctora Patia, está siempre con nosotros. Y corresponde al maestro Erixandro Escobar Chávez presentar su trabajo de investigación que ha titulado Análisis de la instalación del voto programático y la revocación del mandato de instrumentos constitucionales de participación ciudadana en la legislación electoral mexicana. Él presenta un problema de investigación de la siguiente manera: ¿cuál es el estado que guardan el acto de voto programático y la revocación de mandato en México como instrumentos que fortalecen la participación ciudadana y la democracia participativa en lo académico, lo legislativo y la aplicación o uso electoral? Lo acompañan en su cuerpo editorial a la doctora Susana Madrigal Guerrero y el doctor Ángel Saucedo Martínez, a los que le doy la más cordial de las bienvenidas. La doctora Patia se regresa, es metodóloga. Y bueno, yo invitaría a los dos que se pueden pensar en un buen lector que depende de unos cuantos brazos de este hombre, me lo propongan y le invitamos unos minutos para que se fortalezca su propósito. Tienes unas 10:43, tienes 10 minutos para hacer. Adelante. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias y agradezco infinitamente a la doctora Susi Madrigal y al doctor Ángel Sauceda en este ejercicio académico y de investigación. Después de estar revisando parte de lo que viene con la reforma electoral, creo que me metí en un vericueto que comentaba hace unos momentos y hice ahí una pequeña modificación en el título. Ahora creo que nos convence el de hacia la consolidación de la democracia participativa, propuesta para la institucionalización del voto programático y la revocación de mandato en la legislación electoral mexicana. Y arranco con, con lo que llamamos la delimitación del tema. Ámbito temático es voto programático, revocación de mandato. Si bien es cierto, la revocación de mandato existe constitucionalmente, pero no hay mecanismos como tal que, sobre todo en el tema legislativo y el tema electoral, que nos digan cómo llevar a cabo este instrumento para consolidarlo, para llevarlo a la práctica. En el ámbito espacial, bueno, pues es México con énfasis en este estado, porque las diferentes entrevistas serán con los actores políticos, sobre todo legisladores de este estado. El ámbito temporal, pues la actualidad, un poco en el año 2027, ya que viene la elección próxima del 2027. Y mi perspectiva es un análisis jurídico, político e institucionalidad. Mi objeto de estudio, que fue muy enfático el doctor Carlos Camarena el coloquio pasado y que me llevé de tarea precisamente eso, lo establezco en 3 vertientes: analizar la viabilidad jurídica y funcional de incorporar el voto programático en la revocación de mandato en la legislación mexicana, establecer cómo estos mecanismos pueden fortalecer la democracia participativa y promover la rendición de cuentas de los representantes electos, y focalizar el análisis en el contexto contemporáneo de nuestro Estado, en este caso, con propuestas aplicables, obviamente, a la Federación. Aquí está, un poco, giramos el planteamiento del problema: ¿cómo puede el voto programático y la revocación de mandato institucionalizarse en la legislación mexicana para fortalecer la democracia participativa y asegurar la rendición de cuentas de los representantes? ¿Cuáles son las causas? Bueno, no hay marco jurídico para el tema del voto programático, aplicación incompleta y obstáculos legales para la revocación de mandato. Es una muy buena intención, pero no se puede, es muy complicado que se lleve a la práctica. Cultura política basada en promesas sin consecuencias legales. Vaya, cualquier aspirante te puede convencer
endulzar el oído y bueno, ya una vez que llegan al cargo simplemente se olvidan. Y la inexistencia de mecanismos eficaces de control ciudadano entre periodos electorales. Justifico, atiende el vacío legal y la falta de instrumentos para vincular promesas electorales y rendición de cuentas en México, que a final de cuentas esto es súper importante, es generar más en el político la institucionalización lejos de el interés personal. Proponer fortalecer la democracia participativa mediante herramientas jurídicas eficaces, voto programático, revocación de mandato, y una relevancia teórica y práctica para mejorar confianza y responsabilidad en la representación política. Si bien es cierto, otro de los factores complejos en la actualidad, pues es precisamente el abstencionismo, ¿no? Para poder salir. Total, si voto o no voto, pues no pasa absolutamente nada. Mi hipótesis sufrió ahí un pequeño cambio después de atenderlo, la recomendación que nos hizo el doctor Carlos. La institucionalización del voto programático en la revocación de mandato en la legislación electoral mexicana permitirá fortalecer la democracia participativa al generar mayores niveles de responsabilidad política y una participación ciudadana más informada y activa en la toma de decisiones políticas. Este es un marco teórico, vamos, breve, prácticamente son los 5 conceptos con los que me quedo, y una pequeña definición breve: participación directa de la ciudadanía en lo público, que es la democracia participativa; un voto programático, las promesas de campaña vinculadas jurídicamente; revocación de mandato, remover anticipadamente a representantes electos siempre y cuando haya sustento jurídico; participación ciudadana, involucramiento activo en decisiones públicas; y mecanismos de democracia directa, herramientas para decisiones ciudadanas sin intermediarios. Mi metodología ahora viene con un tema cualitativo, no experimental y transversal. Métodos: la revisión documental, el tema jurídico, análisis comparado, entrevistas con actores políticos que ya estoy llevando a cabo, nada más que muchos tienen la resistencia de, como viene la famosa reforma electoral en los próximos meses, pues me dicen, espérame, vemos qué podemos rescatar en un segundo momento. Y técnicas, análisis conceptual, revisión de normas y jurisprudencia, recolección cualitativa de testimonios. Después, este es un pequeño diagrama conceptual, y vuelvo vamos a generar 3 vertientes de cada uno de los conceptos o de mis objetos de estudio, ¿no? La democracia participativa, voto programático y la revocación de mandato como obligaciones y también como derechos. ¿Qué encontré ahora que empezamos a desarrollar el primer capítulo? Y digo, empezamos a desarrollar porque créanme que a mí, yo dejé de utilizar el diario de campo porque me volvía loco. Yo anotaba, hacía mis anotaciones y llegaba en la noche a tratar de escribir y decía, ¿y ahora cómo le entro aquí? Me regreso, lo que escribí ayer ya no la hice. Y ahorita mi gran conflicto es cómo empiezo a hilar ya esto que se da después de haber tenido 10, 15, 12, 5 ideas para poder estructurar de manera congruente y de manera hilada la idea de la participación ciudadana y el voto programático. Incorporar estos instrumentos fortalecerá la democracia participativa y la rendición de cuentas. La ciudadanía carece de herramientas eficaces para exigir el cumplimiento y sancionar a representantes, y la falta de mecanismos reales en la ley para voto programático y revocación de mandato fueron algunos de los conceptos que encontramos. Ahí están algunas de las fuentes principales y creo que es todo. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues vamos a empezar con los comentarios sobre tu trabajo y damos el uso de la voz a doctor Ángel Saucedo. Gracias, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, primero, pues es un orgullo estar aquí, que me hayan invitado a formar parte de este comité de lector, como lector.
Y voy a tratar de ser un poco ordenado dentro de, no sabía el esquema de reporte, apenas lo voy a llenar, lo voy a pasar y te va a dar algunas ideas que estoy escribiendo conforme estoy leyendo. El primer punto es que vamos a empezar con lo negativo, la entrega real de este avance son 19 partillas, digo, para el protocolo. Ahí te sugeriría que cada entrega la hagas un poco más robusta, digo, vas empezando. Pero, ¿a qué me refiero? Suéltate y escribe. Cuando hagas las revisiones, se te va a hacer la mitad del texto que escribiste, vas a tener que sacar muchas cosas. Pero si no lo escribiste, te estás privando o reservándote para el momento ideal de redactar, nunca va a llegar. Entonces, ves, soltando, entregándolo y seguramente mucha cuestión te irán diciendo esto. Parece que es paja o podrías remover algunas cosas, pero si ya lo tienes escrito, te va a costar mucho menos trabajo. Entonces, pensar en hacer una entrega un poco más robusta de eso. Pero, bueno, sobre todo vamos viendo, vas empezando, creo que bastante bien con idea clara. Hay que ser muy cuidadoso de hacer señalamientos o énfasis categóricos. Me refiero principalmente a casos como el que dices, ¿no? La dictadura de Porfirio Díaz. Y de repente alguien del comité fuera pro Porfirio Díaz o algo así, te van a meter en aprietos. Digo, independientemente, y solo es por un ejemplo, parece como muy claro, de cuestiones que a veces nos vamos a señalar y no traen un respaldo gigante, entonces te pueden meter en aprietos. Entonces, tratando de ser prácticos, busque eliminar algunas afirmaciones categóricas que no te interesa sustentar o poner en el centro del debate y dejarlo a veces un poco más abierto, seguramente también en esta parte histórica que está desarrollando. Pues bueno, de repente cuando hables de algunos partidos, algunos momentos de la vida nacional, de algunos héroes de bronce, a veces también conviene ser un poco más laxo al momento de escribir y de redactar para no generar este tipo de afirmaciones que pueden desviar la atención o pueden quitar la atención del centro, un poco que nos interesa. Igual, en algunas otras afirmaciones, por ejemplo, ahí, ahorita voy a ese punto, pero, por ejemplo, cuando dices facultades metaconstitucionales, si estás citando un autor, pues bueno, requieres si fue Carpizo o si fue alguien más que no sacaste. Para evitar después, con el tiempo, ahorita lo recuerdo claramente, pero con el tiempo se te va a ir olvidando si no metes la cita de una vez y después te va a aparecer como, pues bueno, ese Escobar que inventa las facultades metaconstitucionales, o volvió en algún libro de Carpizo. Entonces, vale la pena llevarlo diciendo a la par tu aparato crítico. Es una de las temas que llegamos más adelante. Y en general, un poquito de un intento de hacer un marco histórico referente a tu tema y veo un salto así del año 2000, transición democrática, a la actualidad. Creo que sobre todo por el tema tienes que meterte más a fondo entre qué pasó en 2000 hasta 2025. Ahí hay algo que ahorita lo anoté aquí. Bueno, primero, fortalecer también la literatura y cómo manejas la transición. Ahí el exministro Bogosio tiene un libro que habla precisamente sobre la transición en el año 2000. Te lo voy a dar, porque no lo encontré, pero te lo paso, ¿no? Está en copia. Ah, no, ahora no se puede, es ilegal. Te sugiero el título del libro para que lo consigas. Y también Robustesca, porque tuvo muchas visiones que luego no premiaron tanto, todo lo que es la vida bonita de la transición democrática. Pero profundizar un poco más sobre cuáles son las cuestiones que quedaron cortas, algunos autores ya manejan si realmente fue una transición democrática o solo fue un inicio, porque si vemos la composición de las cámaras era mayoritariamente posterior a la transición democrática. Entonces, realmente fue una transición democrática, realmente no había democracia, fue una democracia erosionada. Ahí, en ese punto, es donde te va a sugerir un tema que te podrá servir puntual para robustecer las ideas, la idea de la calidad de la democracia. Por ahí, la doctora Irma Méndez de Hoyos es quien tiene un poco más de literatura, entre otros, pero en general de Plaxos, el resto. Y podrías ver un poco qué hablan los que hablan de calidad de la democracia sobre ese cambio en el año 2000. Y tal vez una perspectiva más grande. En ese ínter de 2000 a la actualidad hay otro, bueno, dentro de todos los hechos muy grandes que vale la pena analizar para el voto programático, es el Pacto por México. Mucha gente de la izquierda se vio traicionada por el PRD, Alianza
con PRI y PAN para cuestiones que no estaban formalmente en sus planes ideológicos, aún los oficiales o no oficiales, y eso, pues bueno, despertó a una tribu, un sector del PRD, y pues, lo movió fuera del PRD, y empieza otro cambio importante político que se refleja en el voto programático. Y que creo que ahí vino un ejemplo muy claro en la ideología mexicana, bueno, en la idiosincrasia mexicana, sobre el voto de castigo, y se vio inmediatamente después del voto por México reflejadísimo, y no necesitó que se modificara ninguna norma. Vimos ahí claro ejemplo. Entonces también ver cómo surgen empíricamente las voces que le dan sustento a tu tesis, de voto de castigo, voto programático, dónde empieza a tomar forma. Creo que vas a encontrar, sí, en el 2000 y en parte por México, todos grandes puntos. También mucha gente que votó, como anécdota, de un familiar acompañado cuando votó por Fox, que hasta lloró, ¿no? Y después se encuentra terriblemente traicionado digo, años después. Igual quienes en ese 2012, 14, el Pacto por México, mucha gente se arrepintió de su voto en algún momento, y digo, no solo con una persona o con algún partido, sino con un desencanto general. Pues ahí vale la pena adentrar aspectos de corte sociológico, no solo los cambios legales modifican derecho, sino empiezan desde las relaciones de poder. Ese salto sí me llamó mucho la atención, entonces vale la pena ver si ese salto fue para atrás al momento de conceptualizar la democracia participativa y pensar en englobar todo el análisis que haces histórico en uno solo. ¿Por qué pasa? Te saltas de 2000 a la actualidad y después regresas a hablar de democracia deliberativa y te vas a regresar, ¿no?, al México naciente. Creo que podrías estructurar el capítulo histórico mezclando todas tus ideas y llenos de un orden. Creo, pero eso lo tenemos que ver también con tu directora de tesis, porque nunca le hagas caso a los lectores saltándote a tu director, eso tampoco te lo sugeriría nunca. Luego, quedaste enojado, yo creo, en algún punto, porque nunca vi el análisis. O sea, pero creo que se quedó el avance un poco corta al entrarse a la definición y conceptualización de votos programáticos. Y en el proyecto de investigación, el protocolo, si te das cuenta, solo citaste a un autor para fortalecer este concepto clave de tesis, que es el concepto central. Creo que podrías adentrarte a analizar los diferentes corrientes ideológicas, corrientes de pensamiento, escuelas jurídicas mexicanas sobre el voto programático e ideas afines. Con una noción así general, una pregunta, pensé si en algún punto se puede vincular la gestión para resultados GPR con el voto programático. Todas estas evaluaciones que nacen de Banco Mundial, que han ido adentrando en México, de seguimiento, de planeación y desarrollo, si en algún punto se puede vincular, esa idea está muy desarticulada, pero no quiero dejarla pasar. Creo que si le encuentras algo interesante, se podrá robustecer, ¿no? ¿Cómo hemos ido representando la democracia? Más allá de sobrevivir por el voto, toda esta rendición de cuentas, la accountability, que bien maneja ese término, bueno, y que se refleja en miles y miles de plataformas de planeación, de seguimiento de desarrollo, de factores de riesgo. Si en algún momento se pudieran hacer con el voto programático, sería interesante, pero eso es mero comentario. Otra cuestión que sí me atrevería a sugerirte rápidamente sería que no únicamente pongas como en el 2.2, el capítulo 2.2, y luego todavía no llegas, pero no lo dejes solo como ver legislación internacional o comparada, sino realmente adentrarte en un ejercicio comparativo. Pero no te diría de contratar normas jurídicas, o más bien analizar procesos de relaciones de poder a través de relaciones de poder. Pero sí, si algo cambió en algún país que llama la atención de este estudio, cómo se reflejó en la ley, o si fue primero la norma y luego la conducta, o la conducta obligó a que modificara la norma, y ese tipo de rastreo de procesos de poder servir un tipo de una experiencia tal vez totalmente negativa y no positiva, sin cambiar tu metodología. Pero para poder ver cómo funcionan los países y no solo decir, no, en Argentina, en Chile y en Bolivia se hizo de esta forma,
y se plasma la Constitución así. Y en Europa, tal país, tal país, tal país, y se plasma la Constitución así. Eso un poco te ayudaría más bien, y por tu formación, cómo listo que escribes y piensas, creo que será más interesante ver no solo lo jurídico, lo normativo, sino ver en general cómo se reflejó en alguna otra latitud. En cuanto a forma, luego no me gusta meterme tanto, pero los números de páginas sí te agradecería muchísimo. El esquema preliminar, digo, lo vas a ir desarrollando, esperemos que en una entrega futura venga ya con sus apartados no desarrollados para pensar en evitar aquí algunos saltos colectivos, que ya lo veo muy bien, ya muy reducido, muy conceptualizado en 5 capítulos, pero de todos tú mismo vas a ir cambiando conforme a las lecturas y el ping-pong jurídico cada punto de hora, que por cierto, para temas jurídico electoral, ¿verdad? Entonces aprovecha eso, la verdad. Poca gente ha leído tanto, conoce tanto la ideología de los juristas mexicanos y esa evolución normativa. Como otro punto, ya usas varias revistas indexadas, pero te recomiendo, creo que tienes 5 citas de revistas indexadas en temas de política y derecho electoral. Toda la evolución la ves en pequeños booms cada 3 años en revistas. Entonces, métele. Te sugeriría eliminar el tu aparato crítico, salvo que sea muy necesario citar por las publicaciones que tienes, unas muy serias de ese cielo, pero ese cielo es un repertorio no vigilado por nadie, donde cualquiera puede escribir, como hago Wikipedia. Entonces, si ya encontraste esos autores, de la búsqueda en una biblioteca, en una librería, y comprarlo, consigo en PDF. Digo, como hacer, pero entonces vete a la cita directa. De repente hemos encontrado algunos goles, pues un compañero subió a un repertorio de su libro, cambiándole 2 páginas, cosas, ya para exagerar, citarlos, y no vaya a ser víctima de fraude que hizo alguien más. Entonces, esta gente directa no tiene pierde y te va a dar muchísima fruta del trabajo. Entonces, eso para mejorar tu parte crítico. Y en los autores creo que tienes muchísimo material que revisar. Todavía me queda claro que lo vas a mejorar. Te voy a hacer una batería de sugerencias de libros, o tomar fotos, que lo pasen a necesitar si hubieran, que creo que pudieras mejorar. Para esta historia que estás haciendo, te recomiendo la colección, digo, no son los mejores libros, pero es la Historia Mínima de México, se llama la colección del Colegio de México, y tiene el de la transición votada, tiene las historias mínimas de los partidos políticos, la del PRI y la transición democrática, te van a servir muchísimo. También te paso allí el link del Colegio de México para esto. Y algunas sugerencias, bueno, la metodología comparativa, yo leer a Lucio Pegoraro, un poquito la idea de formantes y prototipos para analizar los temas, pero después no corto. Y, pues bueno, vincular los conceptos con una evolución histórica y social, sobre todo la social, te va a servir muchísimo para no ver solo la evolución de cómo impactó en la Egipto, bueno, en Cotite en su momento, digo, ir más allá y ver las causales de fondo. Y un análisis profundo del nivel de categorías, ya sean filosóficas o sociológicas, lo que estaba diciendo un poco. Pero bueno, te vas a categorías filosóficas, te vas a encontrar con las teorías de la justicia, y bueno, confrontar el tema desde las teorías de la justicia. Si te vas a un ámbito de categorías sociológicas, bueno, las relaciones de poder vas a encontrar muchísimo tiempo una apertura gigante de otros 2 mundos para apoyar, pero digo, como apoyo ya de lo que estás haciendo, no somos sociólogos o filósofos, no, entonces únicamente nos apoyamos. Sigues entrando en tu investigación en términos jurídicos, creo que va a seguir sentido. Te paso la ficha de análisis de la tesis y las experiencias por escrito en un par de días por la vía personal y trato de no extenderme más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sus comentarios. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Gracias por sus comentarios muy atinados. Se los agradezco mucho. Yo estaba pensando, doctor Carlos, que me gustó mucho la participación por el perfil histórico y político del doctor Sergio Sevilla. Pues invítame.
Bueno, De Miguel. Yo tampoco estoy lo conocí, ¿Quién es se que ve lo- muy accesible. Lo conoce ¿Quién? Gil. Gil? Él fue el rector de la Universidad del Cultural de Michoacán, está formada en la UAM, tiene un currículum muy... Porque para este trabajo de investigación, por el perfil de Eric, el doctorante, pues Eric no es abogado, bueno, ya es abogado. Por cierto, estos últimos días ha tenido muchas titulaciones, ha estado muy ocupado, es abogado, pero me parece que el trabajo de investigación que pretendemos también tiene un toque histórico y al escuchar hablar al doctor Sergio me parece que sería muy adecuado. Si pudiera acompañarnos, estaría muy bien, aunque no Sí, él tiene formación en ciencia política y por supuesto que él sabe todos esos temas. y además por la parte de historia, y creo que entendería muy bien lo que está haciendo Eric, porque de repente, pues, yo soy más jurídica, y él, pues, tiene Y más- psicóloga y filósofa. eso, filósofa. Entonces, yo no tengo ahorita comentario más que agradecimiento al doctor por sus comentarios, porque con Eric hemos, pues, estado en contacto estos últimos días y sobre todo sé que ha estado ocupado también porque se acaba de titular. Pero bueno, le dejo. Sí, pues que como es una mesa cortita, por eso yo también estaba muy laxo. Porque es tan, porque no tenemos. Porque no tenemos eso es super. correcto. Pues entonces yo estaré en contacto con Gil, a ver si me da el dato del doctor y a ver si acepta también participar con nosotros, si Eric está de acuerdo. Claro, sí, adelante. Lo que haría sería poner los puntos en consecutivo para que no Para que él se vaya, como ahorita, Y así, que él quedara esa una que detrás de después le da nosotros. después de que sí. Ajá. A mí me dio muy buena. Es que explicación. me gustó la forma en que explicó tan claro la visión política, la visión histórica, y lo ocupamos para nuestro trabajo. Sí, claro. Porque acá tenemos algo constitucional. Pues no hay nada más. A ver, pues tenemos 10 minutos, ya saben que este es un coloquio, si alguien tiene alguna recomendación con respecto al trabajo de Eric, que es bienvenida. Yo lo único que te puedo decir es que ese es un trabajo donde parte te puedo apoyar, es que tienes todavía tiempos porque te estudio, que tienes 3. A ver, el voto programático per se es un tema. La participación ciudadana es otro tema. Y ya se me acuerdo de la revocación de mandato. Y la revocación de mandato es otro tema. A ver, ¿cómo funciona esto? Dependiendo del objeto de estudio que tú escojas, los otros 2 van a estar girando como satélites. Si escoges uno de los otros, de los 3, los otros 2 giran como satélites. O sea, tu foco principal es en la Revocación de mandato. en el que tú vas a escoger. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la importancia? Que cuando estoy construyendo el estado del arte, que a todo el mundo le falla, estoy realizando generar proyectos. No es que les falle, lo que pasa es que mientras no fijen un objeto de estudio, no puedes hablar del estado del arte. O sea, el estado del arte va en función del objeto de estudio que es. Y saber qué será escrito sobre participación democrática, pues todo esto, un mundo. Ya cuando viene el marco teórico conceptual, que a veces lo confunden, es para hablar sobre las teorías que giran alrededor de todo el problema. Pero el estado del arte, pues de repente yo estoy equivocado, pero en mi muy humilde opinión no se puede construir de inicio mientras no tienes un objeto de estudio. Pues tienes que tener un objeto de estudio para poder construir el estado del arte y que aparezca donde tiene que aparecer. Es que al final de cuentas el proceso de investigación no es lineal. No es ya puse el título, me sigo con la introducción, me sigo con lo que sigue, me sigo con lo que sigue. No, eso no funciona así. Es un voy, regreso, no es claro. Entonces, de inicio, pues tú puedes medio pequeñar un estado del arte, pero tú no puedes enfocarte en un estado del arte mientras no tengas un objeto de estudio. Tú tienes 3. Y pues no, perdón, ni los que tienen 3 mujeres. Carísimo, menos 3 objetos de estudio. Entonces, pero eso ya será una cuestión que tú tengas que decidir con tus lectores, por ello. Pero fuera de eso, es un tema muy interesante. Interesante. Sí, adelante, doctor. Sí, buenas. Mi querido Eric, entiendo que la revocación de mandato, en el caso de tu tesis, sería consecuencia de la falta al voto programático, es decir,
yo, ciudadano, voto por la plataforma y por el proyecto de un partido o de un conjunto de individuos, igual independientes. Y lo que estoy haciendo es que no solo quiero que llegue a ocupar la presidencia o la gobernatura, sino que eso que propuso lo vaya a cumplir, que sea parte del plan. Pero ya llegó, para entonces ya llegó. Ya llegó. Entonces, de acuerdo con la Constitución, la revocación de mandato se puede realizar al finalizar el tercer año o al final del tercer año. Pero la misma Constitución no prevé causales como, por ejemplo, el incumplimiento del programa oficial electoral. Yo creo, desde un comentario personal, que pongas lo que pongas en la Constitución, por más incluso que le favorezca al que esté en el turno, de todas maneras la cultura de los órganos del poder es el incumplimiento sistemático de sus obligaciones. Es decir, tenemos un doble problema. No solo no cumplen con el programa ofrecido, sino que de todas maneras, a la hora de llevar a cabo estos procesos constitucionalmente reconocidos como la revocación de mandato, tenemos una alta probabilidad, ¿no?, de que no lo lleven a cabo. Y si lo llevan a cabo, pues va a ser una simulación como la elección de jueces, ¿no? Entonces, ¿cómo plantearías tú, desde el punto de vista de la técnica legislativa o jurídica, en qué nivel estarías integrando el incumplimiento del programa o el voto programático como causal de revocación? Esa sí sería una cosa. Mira, lo que pasa es de que si tú revisas donde se lleva a cabo el voto programático, en el caso de Estados Unidos es, pudiéramos decir, que más cercano a lo cualitativo, a lo moral, pero si tú te vas a Colombia, o te vas a Paraguay incluso, que ya está, ahí es más cuantitativo. Y es que viene la clásica promesa de campaña, vamos a mejorar la educación, y haces una sola aula, y ya la mejoraste, ¿sí? Hablando cuantitativamente, pero cualitativamente esa plataforma electoral debería de ir muy apegada al tema institucional. Vamos, aquellos documentos básicos que hoy, pues, tristemente, la partidocracia está en agonía, desde esa óptica. Entonces, esa es, hoy, o ese pudiera ser el reto aquí en México, el regresar esa esencia institucional para de ahí partir para poder hacer la evaluación y poder llegar a consolidar un instrumento que aterrice en la revocación de mandato. Ese es el reto. Sí, quedó claro más o menos. Sí, pero ¿en qué nivel de legislación? ¿Sería una ley reglamentaria, una ley? No tendría que estar dentro de la ley electoral, del código. O en el 41. Pero todo eso ya sembró su opciones que todavía no tenemos un terreno para sembrar, entonces Vamos a acabar. vamos a empezar por el principio, después Luego hacemos lo otro. hacer por más. Adelante. Bueno, yo quiero agradecerle mucho a la doctora Susi que nos acompaña el día de hoy. En el coloquio anterior hubo algunos comentarios entre, ¿puedes ir a tu objeto de estudio, por favor, Erika? Aquí tienes como tu objeto de estudio. Hubo muchas ideas, así como lluvias meteóricas, en donde pues fue un poco confuso. Pero yo sé que este objeto de estudio lo tienes que trabajar. ¿Qué sería, chicos? ¿Qué sería en todo caso tu objeto de estudio? Para ti, eso es algo que tú tendrías que definir con tu director. A mí me preocupa mucho que el diario de campo les haga ruido. Ya veremos cómo trabajar el diario de campo. Y creo finalmente que ir a las fuentes, bueno, primero definir el objeto de estudio, que lo puedas hacer con la doctora Susi tal vez cuando acabe tu mesa. Definir otra vez y regresar a la revocación para que puedas tú tener en cuenta esa hipótesis y las hipótesis con sus variables correspondientes.
y de ahí afinar de nueva cuenta el protocolo. Sí tenemos un protocolo acabado, todos. En ese protocolo acabado, todos sabemos que hemos tenido que regresar a revisarlo en varias ocasiones, a extenderlo, a acortarlo y a sufrir algunas modificaciones. Tu protocolo sufrió modificación a partir del coloquio anterior. Se tomaron decisiones. Y a partir de ese coloquio, que yo agradezco mucho que esté antes de que se termine el semestre, podremos regresar al aula a terminar, a afinar el protocolo y entonces avanzar en las categorizaciones actuales. Desgraciadamente, no hemos podido usar metodológicamente todo lo que se hizo del estado del arte, donde ustedes vivieron como un semestre haciendo un estado del arte, muy extraño, pues. Metodológicamente extrañísimo eso que hicieron. Espantoso. Pero bueno, si bien ya están cumpliendo un año con ese estado del arte, que vayamos el 24 de diciembre, en que lo estaban revisando, podemos regresar a ver qué es lo que nos sirve. Y ya para ello, pues yo me comprometo con la doctora Susi, con la mesa, a que estaremos viendo metodológicamente cómo puede avanzar. Pero las cuestiones de fondo que decía Ángel, sí las tienes que ver con la doctora Susi. Y si a ti te preocupa este asunto de tener tantas voces, que yo sé que sí te preocupa tener muchas opiniones, pues tratemos de que se amplíe la mesa para que vengan los expertos y ellos te opinen y nosotros seguimos trabajando dentro del aula. Ese sería mi comentario y mi compromiso con la doctora Susi. Y agradecerle al doctor Ángel que está aquí y sigo pensando que este ejercicio, antes de que termine el semestre, ayuda mucho para poder evaluar y generar los compromisos de lo que vienen en estos meses que parecen vacaciones, que ya no se van a ir de vacaciones. Entonces estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues estamos a tiempo para hacer ajuste a la siguiente sesión. Gracias.